Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Como, como siempre les digo, en el horario que vean estos videos. Hoy quiero hablarles del tema del duelo. Eh, Particularmente hoy, quizás sobre este tema hable un poco en forma solemne, pero porque de alguna manera los temas de los cuales voy hablando se me van ocurriendo, salvo que me lo pidan especialmente, por acontecimientos a veces que surgen en el consultorio o en mi vida personal que pueden detonar un interés que creo poder compartirles. Particularmente ayer falleció una de mis abuelas. eh, y hoy tuve un caso muy particular de duelo de un papá que perdió a su hija. Eh, Obviamente son diferentes situaciones, diferentes estados, y a eso me refiero. Seguramente cuando digo duelo, inmediatamente les remede alguna situación personal. No estoy hablando del duelo de dos personas que se duelan o se, se amenazan a duelo. Estoy hablando de duelo como pérdida, ¿sí? El duelo como una reacción esperada y normativa ante una pérdida real de un ser querido, o ante una pérdida subjetiva de alguna forma, ¿sí? Duelar no implica solamente el fallecimiento de alguien, ¿sí? Se puede duelar la ida de un ser querido lejano, se puede duelar una separación de una pareja. El duelo es un proceso necesario de acomodar subjetivamente en el mapa subjetivo que representa lo que perdemos. No voy a ponerme con teorías psicoanalíticas, primero porque no las manejo bien. Les voy a hablar como psiquiatra y como un profesional que ha tenido mucha experiencia con pacientes que han duelado. Eh, y a qué atenernos, ¿no? Porque estamos también en lo que uno puede observar, y esto lo digo quizás como una opinión personal. No tengo ganas de buscar avales, si lo toman o no, en relación a los tiempos que corremos, a los tiempos modernos, sobre cómo la cultura modifica las formas de relacionarnos, ¿sí? La modernidad, la relación, las cuestiones económicas. Como considero que se le da muy poco tiempo al duelo. El duelo de alguna forma es tiempo para acomodarse, es tiempo para doler, es tiempo para acompañarse, y es tiempo para a veces tener cierta introspección que muchas veces la realidad no nos permite la realidad, a veces familiar, a veces laboral, y a veces simplemente no nos lo permitimos, ¿sí? Históricamente había ciertos procesos o protocolos culturales que permitían procesar determinadas pérdidas, tanto a nivel personal como a nivel familiar, como a nivel social, ¿sí? Cuando uno en el barrio se moría alguien, había un proceso inclusive social que se generaba, ¿sí? El duelo puede leerse de diferentes puntos de vista y perspectivas, ¿sí? Cuando alguien en general se presenta con una situación de duelo, suele presentarse o ser lo más llamativo su dolor personal. Pero también se propone o se analiza la modificación de la estructura familiar ante un proceso de pérdida. Y de cómo la interrelación entre los diversos personajes familiares y las subjetividades cambian y se modifican, o pueden quedar atrapadas en determinadas circunstancias y no
trascender ese proceso. Y a eso voy a referir. El duelo en realidad es una situación normativa, le decimos. O sea, si vos la buscas en internet te vas a encontrar que es un proceso normal ante una pérdida de un ser querido. Fenómeno. Es una reacción, ¿sí? Es una reacción anímica ante una pérdida. Y en el mejor de los casos, y de la manera bien realizada, suele tomar determinada cantidad de tiempo, ir solucionándose emocionalmente a través de los recursos de cada persona. ¿El problema cuál es? El problema es cuando ese proceso se alarga demasiado, impide la funcionalidad de esa persona luego de determinado tiempo, cuando siente exigencias que no puede sobrellevar, o a veces el dolor que genera es de tal magnitud que necesita o requiere asistencia, inclusive farmacológica a veces, para disminuir ese nivel de dolor emocional que genera, la angustia que genera, la angustia aguda, digamos, que puede generar el duelo. Entonces, en el duelo, en general lo que solemos hacer es, lo dicen los psicólogos, es acompañar el duelo. Y dicen, el duelo no se trata. El duelo sí se trata cuando hay duelos complejos, cuando son duelos traumáticos, cuando hay sintomatología anímica muy importante y paralizante en algún sentido, disruptiva y disfuncional, sí requiere tratamiento y acompañamiento también. Porque en muchas ocasiones lo que hacemos es dar lugar a la palabra, dar lugar a hablar, a empezar a darle lugar a tramitarlo, se dice, a tramitar esa pérdida. Hay un proceso, está escrito y está descrito y nosotros lo estudiamos de las etapas del duelo, que no voy a adentrarme, pero sí hay algunas cosas a las cuales uno como familiar puede estar quizás más atento en consideración a la sintomatología y cuándo uno debe preocuparse por el otro que no está pudiendo resolver la situación, ¿sí? Hay patrones culturales también y situaciones diversas que uno tiene que considerar el caso a caso. Yo no puedo generalizar todo, pero hay patrones culturales que impiden la resolución satisfactoria de una pérdida. Una pérdida que nunca probablemente se imaginaron, por eso le decimos duelos complejos y no duelos habituales, digamos, ¿no? Por ejemplo, hoy les nombraba la pérdida de un hijo. Uno dice, bueno, ¿cuánto tiempo? ¿No? Y bueno, hay duelos eternos que se nos presentan pacientes que se presentan con el motivo de consulta es no puedo vivir porque extraño demasiado a mis padres. ¿Y tus padres hace cuánto fallecieron? 22 años. Digamos, hay ahí una traba subjetiva en no poder haber podido resolver esa pérdida. Obviamente que hay que ir el caso al caso de hay que historizar todo lo que pasó y el lugar que ocupa relacionado a la personalidad de cada paciente, ¿sí? Sus circunstancias, sus recursos psicológicos, culturales, sociales, intelectuales, cognitivos. Obviamente que es muy complejo cada caso, ¿no? Y ahí es la evaluación que hacemos por dónde uno puede proponer o hacer la propuesta terapéutica. En general, yo como psiquiatra suelo pedir que haya un acompañamiento psicológico
la mayoría de las veces esto es aceptado y se realiza. Muchas veces hay gente que es más resistente y viene en realidad termina o pretende realizar su duelo o que sea acompañado por el profesional médico. Lo importante es hacerlo y evaluar. Obviamente nosotros evaluamos los riesgos, ¿no? Hay determinados parámetros o patrones que nosotros evaluamos y los cuales hay que estar atentos, ¿sí? Esto, ¿no? Cuando por ejemplo un paciente queda anclado a un determinado dolor que lo hunde más que en un duelo, en una depresión, ¿sí? En una depresión que no logra superar. Entonces, en general, los tiempos que vos podés leer te dicen que debe resolver en 6 meses. O sea, bueno, esto es relativo, menos, y ya les digo, uno tiene que ver que la persona va resolviendo a los tiempos de la posibilidad de cada uno, pero va resolviendo ese dolor, ¿sí? Lo va reubicando en su mapa. Y en general pasa de ese dolor de extrañamiento tremendo a poder empezar a recordar a la persona de otra manera. Ese es un proceso que se da muy paulatinamente. Particularmente hay casos, como los hombres mayores en general, mayores de 65 años, 70, que muchas veces les cuesta muchísimo expresar sus emociones. Obviamente con crianzas rígidas, con crianzas muy duras, donde el machismo es muy presente, donde la expresión de los sentimientos no era común en el hombre o había que ocultarlo. Personas que de hecho se ocultan para llorar o que no quieren molestar, y lo pongo entre comillas, al resto de la familia porque los ponen peor o porque sienten que son el sostén de la familia y ese sostén se desarmó y no lo quieren expresar. De hecho, son los casos a veces más graves que se presentan. Muchas veces estos casos ocultan las emociones y al no ser muy expresivos pueden guardar sentimientos de tristeza muy grandes o depresivos, inclusive hasta llegar a ideas de suicidio o cometer suicidio. De hecho, los hombres tienen mayor índice de letalidad, decimos, ante los intentos de suicidio. En general, un hombre mayor de 70 años con estos patrones culturales y cierta rigidez, hay que tener cierta cautela en lo que nosotros debemos sospecharlos y debemos darle lugar a la expresión de ese dolor, ¿sí? Obviamente lo hacemos siempre, pero hay patrones culturales que decimos que hay que prestarle mayor atención. Podría contarles muchísimos casos que hemos tenido donde esto muchas veces hasta le ocultan al profesional, le ocultan la información. ¿Por qué? Porque tienen mucho entrenamiento en no expresar las emociones. Entonces, papá, ¿estás bien? Sí, hija, sí, estoy bien. Y le vuelves a preguntar, pero no te noto raro, no, estoy bien. No, a ver, cuando les quepa la menor duda de algo que no les cierra, y esto estoy hablando dentro de la familia, consulten. Siempre, igual, esto es un parámetro que les voy a decir siempre. Cuando haya una duda sobre el estado, consulten, ¿sí? El duelo, si bien es una situación habitual, hay duelos muy difíciles de hacer. Hemos tenido en toda esta pandemia duelos complejos por doquier, ¿sí? De los cuales se ha hablado muy poco. Nosotros en salud mental sí hablamos, pero no se ha hablado a escala general y a escala global de la cantidad de duelos difíciles de realizar que hemos tenido, ¿no? Siempre buscándole los parámetros infectológicos, estadísticos, pero lamentablemente la emoción la hemos dejado de lado en todo esto, ¿no? En esta pandemia. Pero
no era la idea tampoco hablar de la pandemia, pero sepan que hubo mucho. Y si ustedes se ven representados, por eso me van a entender. Entonces, hay que estar atentos a esa sintomatología, principalmente cuando el dolor es muy agudo, es muy grande y sobrepasa el nivel de tolerancia, y cuando se extiende en el tiempo y se transforma en una depresión. Consulten, como siempre, a donde puedan. Si es un profesional psiquiatra, consulten con su médico general al que tengan confianza, consulten con el psicólogo, consulten, ¿sí? Que se haga una evaluación y que se reoriente la consulta. Los tratamientos son estos que les digo, en general se acompaña de, a veces, farmacoterapia y acompañamiento psicológico, ¿no? Así que hoy particularmente planteé esta situación. Seguramente algunos los pudo identificar con diversas situaciones. Son análisis generales, genéricos. Pueden opinar, pueden escribir en los comentarios. Que entre todos nos podemos colaborar a resolver estas situaciones que muchas veces son muy complejas, emocionalmente hablando. Así que nada, les mando muchos saludos. Volveremos a estar en otro tema que se me vaya ocurriendo o que me vayan planteando. Gracias.